¿Y si todo fue inventado? ¿Y si la resurrección de Jesús no fue un milagro, sino la mayor reconstrucción ideológica de la historia antigua? Desde hace siglos, la resurrección ha sido el centro del cristianismo. No es un detalle secundario, es el núcleo absoluto. Sin resurrección, Jesús habría sido simplemente otro predicador judío ejecutado por Roma, otro nombre perdido entre los muchos crucificados del siglo I. Pero algo ocurrió después de su muerte, algo que transformó a un pequeño grupo de discípulos aterrorizados en un movimiento que conquistaría el Imperio Romano. La pregunta es, ¿qué ocurrió realmente? Comencemos con el hecho histórico más aceptado incluso por muchos académicos no creyentes. Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. La crucifixión romana no era simbólica, era brutal, pública y diseñada para asegurar la muerte. Los romanos eran expertos en ejecución. Además, los evangelios mencionan que un soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza. Si sobrevivió a eso, sería un caso médico inexplicable. Entonces descartemos, al menos provisionalmente, la teoría del desmayo. La idea de que Jesús simplemente se recuperó en la tumba plantea un problema lógico, como un hombre gravemente herido, deshidratado, flagelado y perforado, podría mover una piedra enorme, vencer a guardias entrenados y convencer a sus discípulos. Esa hipótesis parece más milagrosa que la propia resurrección. Pasemos entonces a otra teoría popular en el robo del cuerpo. El Evangelio de Mateo menciona que circulaba la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras los guardias dormían. Pero pensemos en eso con frialdad histórica. Si los guardias dormían, ¿cómo sabían quién robó el cuerpo? Y si estaban despiertos, ¿por qué no lo impidieron? Además, robar el cuerpo implicaría una conspiración deliberada. Significaría que los discípulos sabían que Jesús no había resucitado. Ahora bien, la historia muestra que muchos de ellos enfrentaron persecución severa. Pedro fue crucificado. Santiago fue ejecutado. Pablo fue decapitado. Las personas pueden morir por una mentira si creen que es verdad, pero es extremadamente raro que mueran por algo que saben que es falso. Entonces surge la tercera teoría en las alucinaciones colectivas. Esta explicación intenta mantenerse dentro del campo psicológico. Los discípulos estaban devastados. Su maestro había muerto. En ese estado emocional extremo, podrían haber experimentado visiones subjetivas. Pero aquí el problema es doble. Primero, las alucinaciones son experiencias individuales. No existen casos documentados de alucinaciones idénticas compartidas y mucho menos por más de 500 personas. Como afirma Pablo en 1 Corintios 15:2, las alucinaciones no explican el sepulcro vacío. A lo sumo, explicarían experiencias internas, no la desaparición física de un cuerpo. Aquí entramos en uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, A1, Corintios 15. La mayoría de los especialistas reconocen que Pablo cita un credo preexistente, un resumen de fe que él mismo recibió. Y este credo probablemente se formuló dentro de los primeros años después de la muerte de Jesús. Eso es crucial porque significa que la proclamación de la resurrección no fue una leyenda desarrollada lentamente a lo largo de generaciones. Fue proclamada inmediatamente en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, frente a personas que podían verificar los hechos. Entonces tenemos ciertos datos mínimos ampliamente aceptados por estudiosos en Jesús
murió por crucifixión. Sus discípulos creían que lo habían visto vivo. La proclamación comenzó muy temprano. El movimiento creció rápidamente pese a persecución intensa. La pregunta ya no es si ocurrió algo extraordinario. La pregunta es, ¿cuál explicación logra integrar todos estos datos sin forzarlos? Algunos argumentan que la resurrección fue una evolución teológica, que al principio solo se hablaba de una exaltación espiritual. Sin embargo, el lenguaje más antiguo ya habla de tumba, sepultura y apariciones. Además, hay un detalle incómodo para quien defiende la invención Anne. Los primeros testigos del sepulcro vacío son mujeres. En el contexto cultural del siglo I, el testimonio femenino tenía poco valor jurídico. Si uno estuviera creando una narrativa ficticia para convencer, ese no sería el detalle estratégico. La presencia de elementos embarazosos suele ser un indicador de autenticidad histórica, pero tampoco podemos ignorar que los evangelios presentan diferencias en los relatos. ¿Cuántas mujeres fueron? ¿En qué momento exacto apareció Jesús? Estas diferencias han sido utilizadas para argumentar contradicción. Sin embargo, cuando analizamos testimonios judiciales modernos, observamos que relatos independientes casi nunca son idénticos. La uniformidad absoluta sería más sospechosa. Ahora bien, aceptemos por un momento la hipótesis naturalista más fuerte posible. Supongamos que no existe lo sobrenatural, que los milagros son imposibles por definición. En ese marco filosófico, cualquier explicación alternativa, por débil que sea, será preferible a aceptar la resurrección. Y aquí tocamos el núcleo real del debate. No es solamente histórico, es filosófico, porque la historia no se analiza en el vacío, se analiza dentro de presuposiciones. Si uno parte del supuesto de que Dios no puede intervenir, entonces la conclusión ya está definida. Pero si uno permite la posibilidad de que lo sobrenatural exista, entonces la evaluación cambia radicalmente. Y aquí aparece una pregunta más profunda aún. ¿Qué habría motivado a los discípulos a inventar una resurrección corporal? En el judaísmo del siglo I existía la creencia en una resurrección futura y colectiva al final de los tiempos. No existía la expectativa de que un individuo resucitara en medio de la historia mientras el mundo continuaba igual. Eso no encajaba en las categorías tradicionales, por lo tanto, no era una idea culturalmente conveniente. Era disruptiva incluso dentro del pensamiento judío. Además, la resurrección no fue presentada como un símbolo, fue proclamada como un hecho concreto, verificable, con testigos identificables. Si los líderes judíos hubieran tenido el cuerpo, bastaba exhibirlo públicamente para destruir el movimiento naciente. Jerusalén no era una ciudad enorme. Entonces llegamos a un punto incómodo. Cada explicación alternativa enfrenta dificultades significativas. Cada teoría naturalista resuelve un aspecto, pero deja otro sin respuesta. La resurrección, por otro lado, integra todos los datos, pero exige aceptar algo que desafía nuestra comprensión ordinaria de la realidad. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que el debate continúa, porque aceptar la resurrección no es simplemente aceptar un evento pasado, es aceptar que la historia no está cerrada al misterio, que el universo no es un sistema completamente sellado. Si la resurrección ocurrió, entonces Jesús no fue solo un maestro moral, fue exactamente lo que afirmó ser, y eso cambia
todo. Cambia la forma en que entendemos el sufrimiento, cambia la forma en que entendemos la muerte, cambia la forma en que entendemos la autoridad moral. Pero si no ocurrió, entonces el cristianismo se sostiene sobre el mayor error colectivo de la historia antigua. No hay punto intermedio cómodo. O fue una invención o fue el evento más radical que jamás ocurrió. Y ahora la atención queda suspendida porque todavía no hemos examinado las objeciones más fuertes de la crítica moderna. Todavía no hemos analizado los argumentos filosóficos más sofisticados contra los milagros. Todavía no hemos explorado las implicaciones psicológicas y sociológicas. Eso lo veremos a continuación. La resurrección no es simplemente una afirmación religiosa, es una declaración histórica que exige ser examinada con rigor. Al analizar las objeciones más sofisticadas, el debate sobre la resurrección se vuelve aún más intenso. David Hume, en el siglo XVIII, formuló un argumento influyente contra los milagros. Argumentó que los milagros violan las leyes naturales y la experiencia humana confirma esas leyes. Por lo tanto, es más probable que el testimonio esté equivocado a que una ley natural haya sido suspendida. Ningún testimonio puede probar un milagro, porque su improbabilidad supera la credibilidad del testigo. Este argumento ha influido profundamente en el pensamiento moderno, pero tiene un punto vulnerable. Hume asume que nuestra experiencia uniforme confirma que los milagros no ocurren. Sin embargo, si un milagro ocurrió una vez, nuestra experiencia ya no sería uniforme. El argumento se vuelve circular and descarta los milagros porque no ocurren y sabe que no ocurren porque los descarta. El análisis histórico no evalúa probabilidades abstractas, sino que compara hipótesis explicativa. La pregunta no es qué tan improbable es una resurrección, sino qué hipótesis explica mejor los datos disponibles. Al observar el surgimiento del cristianismo primitivo, encontramos algo sorprendente. La proclamación de que Jesús había resucitado no fue una idea secundaria, sino el mensaje central desde el inicio. No se predicaba que su enseñanza continuaba viva, sino que Él estaba vivo físicamente. Algunos estudiosos proponen que la resurrección fue una reinterpretación simbólica del fracaso. Los discípulos, incapaces de aceptar la ejecución de su líder, transformaron la derrota en victoria espiritual. Según esta teoría, el lenguaje de resurrección sería metafórico, expresando que la causa de Jesús continuaba. El problema es que no encaja con la mentalidad judía del siglo I. En ese contexto, la resurrección no era una metáfora poética, sino un evento corporal, físico, escatológico. Los judíos hablaban de tumbas vacías y cuerpos restaurados, no de experiencias subjetivas internas. Si los discípulos hubieran querido expresar que el mensaje de Jesús seguía vivo, habrían usado otras categorías, pero eligieron precisamente el término más literal y más arriesgado. También es importante considerar el factor del martirio. Muchas religiones tienen mártires. Personas pueden morir por creencias equivocadas. Pero aquí hay una diferencia crucial. A los primeros discípulos eran testigos directos de un evento específico. Si el cuerpo todavía estuviera en una tumba, ellos lo sabrían. Si todo hubiera sido una invención, ellos lo sabrían. El comportamiento humano bajo persecución extrema tiende a revelar la verdad. Las conspiraciones prolongadas tienden a colapsar bajo presión intensa. Y sin embargo, no tenemos registros de discípulos confesando haber fabricado la historia para salvarse. Otro aspecto relevante es la conversión de Pablo.
Pablo no era un seguidor desilusionado, sino un perseguidor activo del movimiento cristiano. Experimentó una aparición del Jesús resucitado que transformó radicalmente su vida. Los historiadores pueden debatir la naturaleza exacta de esa experiencia, pero su transformación es innegable. La conversión de Santiago, el hermano de Jesús, también plantea interrogantes. Durante el ministerio de Jesús, su familia no creía plenamente en él. Poco tiempo después, Santiago aparece como líder prominente en Jerusalén, dispuesto a enfrentar la muerte, que pudo haber producido un cambio tan drástico. Sociológicamente, los movimientos mesiánicos judíos del siglo I solían desintegrarse al ser ejecutado su líder. Tenemos ejemplos históricos de otros pretendientes mesiánicos cuyos seguidores se dispersaron. En el caso de Jesús ocurrió lo contrario. El movimiento no solo sobrevivió, sino que se expandió rápidamente. Algunos argumentan que el cristianismo triunfó porque ofrecía esperanza y comunidad en un mundo brutal. Y eso es cierto en parte, pero muchas sectas ofrecían esperanza. Lo distintivo del cristianismo primitivo era su afirmación concreta sobre un evento verificable en la historia reciente. Debemos reconocer que los relatos evangélicos fueron escritos décadas después de los eventos. Esto abre espacio para desarrollo teológico. Sin embargo, incluso con una fecha tardía, tenemos las cartas de Pablo a. Estas cartas son documentos mucho más cercanos cronológicamente a los hechos, y en ellas la resurrección ya es central. Existe la hipótesis de que la tumba vacía fue una tradición secundaria añadida posteriormente. Algunos académicos sostienen que la fe en la resurrección comenzó con apariciones visionarias. Sin embargo, la proclamación temprana de resucitó al tercer día implica necesariamente una tumba vacía. En ese contexto cultural no existía la idea de una resurrección corporal con el cuerpo aún en la sepultura. Finalmente, debemos enfrentar la dimensión existencial del debate, porque la discusión sobre la resurrección no es puramente académica, tiene implicaciones personales profundas. Si la resurrección ocurrió, entonces la muerte no es el final absoluto. Entonces la injusticia última no tiene la última palabra. Entonces el sufrimiento puede ser reinterpretado dentro de una narrativa más amplia. Pero si no ocurrió, entonces el cristianismo es una construcción humana más inspiradora quizá, moralmente influyente tal vez, pero en última instancia basada en una ilusión colectiva. Y aquí llegamos al punto más delicado. Nuestras conclusiones rara vez son puramente racionales. Todos evaluamos la evidencia a través de nuestras convicciones previas. Para algunos, aceptar la resurrección implicaría revisar toda su cosmovisión naturalista. Para otros, negarla implicaría cuestionar una fe que ha dado sentido a su vida. Por eso, el debate continúa generación tras generación. La resurrección se encuentra en una intersección única entre historia, filosofía y experiencia personal. No puede reducirse a una fórmula matemática, no puede probarse en un laboratorio, pero tampoco puede descartarse superficialmente sin enfrentar las preguntas que deja abiertas. Tal vez la cuestión más honesta no sea afirmar con arrogancia que fue imposible, ni aceptarla sin reflexión crítica. Tal vez la cuestión sea preguntarnos qué explicación estamos dispuestos a considerar, porque al final la resurrección plantea una alternativa radical. O el universo es un sistema cerrado donde la muerte es definitiva y toda esperanza trascendente es una ilusión. O existe una realidad más profunda que irrumpió en la historia en un momento específico.
Esa es la verdadera bifurcación. No se trata solamente de un hombre en una tumba hace 2000 años. Se trata de la naturaleza misma de la realidad. Se trata de si la historia está abierta a lo inesperado. Y ahora la decisión no es académica, es personal. ¿Fue una invención desesperada? ¿Una experiencia psicológica mal interpretada? ¿O el acontecimiento que redefinió para siempre el significado de la vida y la muerte? La historia sigue abierta. La evidencia está sobre la mesa. La pregunta permanece: ¿de qué lado estás tú?